Buenos días, familia, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero comentarles en esta mañana, en este día, sobre qué significa el arrepentimiento, qué es la regeneración. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a leer unos pasajes en Juan 3, del 1 al 6. Y vamos a leer también de qué tenemos que arrepentirnos o por qué tenemos que arrepentirnos. Recordemos que en nuestra naturaleza humana, desde la desobediencia de Adán y Eva, todos hemos nacido en pecado. Ustedes podrán decirme, pero yo, ¿por qué? Si yo no tuve la culpa, ciertamente, pero como la Biblia nos dice, por un hombre entró el pecado, pero por otro también entró la justificación y la salvación, que es Jesucristo. Vamos a leer, entrar en contexto, que es un arrepentimiento. Arrepentimiento o regeneración es un cambio de mente, cambio de actitud, un cambio de, de lo que tú hacías antes. No lo puedes volver a hacer cuando entras en una regeneración. Quiere decir que cuando nosotros nacimos en la carne. Tenemos que nacer ahora, dejar la carne y nacer en el espíritu. Ya no ser carnales, sino ser espirituales. ¿Y cómo logramos ese cambio, esa transformación? Cuando uno acepta a Jesucristo, el único hombre que dio la vida por nosotros, que fue crucificado por nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Creer que Él vino, que Él vivió con nosotros, que Él murió y también que Él resucitó. Y dejar que Él tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestro corazón, de nuestro espíritu y nos lleve a la presencia nuevamente de Dios. Porque en el momento que fue la desobediencia de Adán y Eva, Él incluso también fue separado de la presencia de Dios. Ahí eso se le llama espiritualmente o en la Biblia muerte, que significa separación de Dios. Entonces, ¿cómo volvemos nuevamente a tener esa bendición o esa comunión con Dios? A través de Jesucristo. Jesucristo nos lleva a la presencia de Dios. No nosotros que buscamos a Dios, como también vamos a leer en Romanos 3:10 en adelante, que dice que no hay ninguno que busque a Dios. Pero vamos a empezar leyendo Juan 3:1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, me pongo ante tu presencia para que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, quien ministre, quien envíe esta palabra a todos esos corazones que no te conocen, aquellos, Padre Santo, que están pasando por una depresión, por una enfermedad, por un desierto, Padre Santo. Toca sus corazones, prepara la tierra para que cuando esta palabra sea escuchada en ellos, ¿vale?, quede plasmada, quede grabada, y así tú puedas hacer tu santa voluntad en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dice en Juan, los evangelios de Juan 3, del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria a Dios. Como yo les venía diciendo, les estaba comentando, cuando nacemos de la carne, somos carnales. Entonces tenemos que nacer en el espíritu, como dice aquí en 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros en lo carnal, en nuestro nacimiento físico, no podemos acercarnos a Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué no? Vamos a leer Romanos 3:10. Vamos a empezar desde Romanos 3:9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Oigan bien estos versículos. Dice en el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso es lo que somos. Eso es lo que en verdad no es nuestra naturaleza. Es por eso que no podemos buscar a Dios, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es la carne, es carnal. Yo les voy a poner un ejemplo. Nuestra hábitat es esta, pecado, hacer lo malo, hacer lo que nos gusta hacer, lo que a la carne le gusta hacer, que es adicciones, deseos de la carne, adulterar, fornicar, violar, adicciones de drogas, adicciones de alcohol, adicciones de muchas cosas. Que eso es lo que nos gusta, eso es lo que a la carne nos lleva, porque esa es nuestra naturaleza. Yo les pongo un ejemplo a esto, mire. Ustedes agarran yo siempre les digo a los hermanos esta reflexión. Un marranito, de los pequeñitos, tiernitos, o grandecitos ya. Usted lo baña, lo lava bien, le echa perfume, le pone un moñito. Le pone un moñito y lo pone en su casa. Y ahí anda el marranito. Pero sáquelo afuera y échele agua al patio o en la tierra, échele agua. Usted verá que ese animalito se va directamente al lodazal. Se va directamente a lo sucio. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es andar en el lodo, andar en la suciedad. Y esta es nuestra naturaleza también, cuando nacimos en la carne. Nuestra naturaleza es el pecado, hacer lo malo, porque ahí eso es lo que nosotros somos. Es por eso que decía Jesucristo a Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo, nacer de nuevo, porque el que es nacido en la carne, dice en el versículo 6 de Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso es en verdad el contexto de toda la Biblia, que sin arrepentimiento, mira, si tú no te arrepientes de algo que hiciste, o si tú le ofendiste a un hijo o a tu esposa, tú vas y
y le dices, perdón, mal, discúlpame, me arrepiento de haber hecho eso, pero es porque tú ya no lo vas a volver a hacer. Pero no tiene sentido de que tú pidas o te arrepientas o pidas una disculpa o perdón a alguien que sabes que lo vas a volver a hacer. No tiene ningún sentido. Sin arrepentimiento no tiene sentido que tú pidas perdón. ¿Ok? Hay dos tipos hay dos tipos o dos maneras de cometer el mismo error. Deliberadamente y cuando uno lo hace inesperadamente, pero que uno cuando uno se da cuenta que cometió un error, inmediatamente va uno y va uno con la persona, le pide disculpas y se arrepiente uno con el Señor. Mire, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que acabo de hacer, pero no fue mi intención ofender o lastimar a alguien. Eso es cuando tú eh, eh, haces un error o cometes un error sin, 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 sin pensarlo, sino que inmediatamente porque mientras estemos en nuestra carne vamos a seguir pecando, vamos a seguir cometiendo errores. Y otra es cuando tú pecas deliberadamente, cuando tú vas y quieres robarle a una persona o quieres hacerle daño a una persona, y ya eso es deliberadamente, ya sabes que le vas a hacer daño. Eso es cuando tú no has nacido de nuevo. Es necesario por eso. Dice Juan a Jesucristo a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo. Le dice a Nicodemo, acuérdense que ese no era cualquier persona, era un principal, era un maestro de la ley, uno que pertenecía en el comité, en la Corte Suprema de los judíos, que conocía muy bien la palabra. Le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Cuando uno no tiene la revelación de la palabra o la iluminación de la palabra, uno no se imagina, pero Dios no le estaba hablando carnalmente. En toda la Biblia, en todos los mensajes de la Biblia, Dios nos habla siempre en lo espiritual, siempre. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a discernir lo espiritual, porque lo espiritual no es nuestro, no es nuestra hábitat. Nuestra hábitat es lo carnal, es el pecado. Por eso decía, cuando leímos en Romanos 3:10, dice, no hay ninguno que conozca a Dios, no hay nadie, ningún justo, nadie que busque a Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar al arrepentimiento si no podemos buscar a Dios? Es a través de su palabra. Cuando alguien te habla del Evangelio de Jesucristo, cuando alguien te presenta al Dios vivo, y tú escuchas, a través de su palabra escuchas, y si tú te llama la atención, inmediatamente el Espíritu conoce los corazones de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo va y mora en ti, o te toca, pone esa semillita en ti, para que esa semillita empiece a darte luz, empiece a darte sabiduría de lo espiritual, y nos traiga la presencia del Señor. Mientras no podemos tener una comunión, un acercamiento a Dios. Nunca. Su palabra lo dice en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, a través de Jesucristo. ¿Cómo? Por eso Jesucristo bajó a la tierra, vivió con nosotros, se presentó ante nosotros, dejó las Escrituras, para que a través, creyendo en Jesucristo, y entregándole nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro todo, pueda Él entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y guiarnos, llevarnos a la presencia de Dios. Solamente así podemos tener una comunión, una intimidad con Dios. Perdón. Esto es lo que en verdad... ¿Qué significa un arrepentimiento? Mire, en el griego la palabra metanoia quiere decir un cambio, o transformación de carne a espíritu, de carnal a espiritual.
forjado en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. Se extiende a toda la naturaleza del hombre, iluminando su mente, liberando su voluntad y renovando su naturaleza. Porque acuérdense, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra naturaleza es pecaminosa. Es vivir en el pecado, hacer lo malo, hacer todo lo contrario a lo que a Dios no le agrada. Pero a través de la misericordia y la bendición de Dios, a través de su Santo Espíritu, de su Hijo, Él nos quiere regenerar. Él toma el control, Él nos libera del pecado, Él nos libera de la muerte y nos hace libres. Es por eso que Él pagó nuestro rescate, dicen, pero esa es para otra prédica. Yo leyendo las escrituras, yo les preguntaba aquí a los hermanos, nos habla la Biblia de que Jesucristo pagó el rescate, pero ¿a quién le pagó el rescate? ¿Y saben qué me contestaron? Dice a Satanás. Y eso es una falsa mentira. Pero eso es para otra prédica. Entonces, Jesucristo nos compró, nos trajo a la presencia de Dios para que naciéramos en el Espíritu y dejáramos la carne, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos en el Espíritu. Que todo lo que habláramos, lo habláramos en el Espíritu. Que todo lo que viviéramos en el Espíritu. A veces me pongo a reflexionar. Digo, ¿por qué nos da tanto trabajo llegar a la presencia de Dios o creer en el verdadero Dios, en Jesucristo? ¿Por qué? Si el que me dio la vida, el que me da bendiciones, el que me da la salud, el que me da todo, es aquel que estoy rechazando, ¿por qué? ¿Por qué? Si el enemigo, Satanás, ¿qué me ha dado? Muchas veces nos ha quitado la salud. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el alcoholismo, nos dejamos llevar por adicciones, nos matan, o vamos al hospital, a la cárcel, caemos. Todo eso nos los trae. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿por qué no podemos dejar eso que nos daña tanto? A veces perdemos seres queridos, se pierden matrimonios, familias, por nuestro capricho, por nuestra ignorancia. No quiero decir ignorancia que no sabemos leer, escribir, no, es una ignorancia espiritual, ignorancia de que tenemos que ver que si algo me está dañando, me está haciendo mal, me tengo que separar. En mi caso, el vino, el alcoholismo me estaba llevando a puntos de que ya prácticamente estaba perdiendo mi familia, pero el Señor es grande y misericordioso y a todos nos da una segunda oportunidad. Él me trajo, me llamó, me agarró, me puso en la presencia de Él y me dice, yo te necesito para ciertas cosas. Todos pone un propósito del Señor en cada uno de nosotros. Depende de nosotros si lo obedecemos o no. Entonces, esta pequeña enseñanza yo se las dejo para que recapaciten y piensen y hagan una meditación. Les decía, ¿qué es la regeneración? Metanoia es un cambio de mente, cambio de actitud, un cambio de una transformación mental, de que ya lo que pensaba antes, lo que quería hacer antes, ya no lo voy a hacer, ya no lo puedo hacer, porque el que entró en mí, que es el Espíritu Santo, ya no me va a dejar hacer las cosas como yo las hacía. Porque ahora no me mando yo, no soy yo. Decía Pablo en parte de la escritura, ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
y Él es el que dirige mi vida. Él es el que me lleva a donde quiere que yo vaya. Analicen esta palabra y yo les pido que si tienen una Biblia, no me crean a mí, vayan a la Biblia y escudriñenla bien. Vamos a leer por último Génesis, la desobediencia del hombre. ¿Cuándo? ¿Por qué fuimos separados de Dios? Donde dice el Señor, le dice vamos a leer en el 3. Vamos a empezar desde el Génesis 3, 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vamos a empezar desde el 1, para no perder el contexto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Ven? Allí fue donde donde fue la separación. Vamos a seguir leyendo más adelante. Dice en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieres? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y sobre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo fue a la cruz. Y fue donde venció a Satanás. Mire, vamos a recorrer atrás un poquito. Cuando le decía que no comieran del árbol, no es que la manzana o el árbol estaba dañado, no. Teológicamente muchos dicen que fue la manzana, no. En concreto así, fue Dios te pone algo y te dice, mira, no lo hagas, pero no es lo que Él te pone, sino quieres saber tú si le obedeces, si estás sujeto a Él o no. Fue el ser obediente o desobediente. Y aquí donde, ¿por qué caímos en pecado? Fue por la desobediencia, no fue por la manzana, no fue por la serpiente. Y si vemos, mire, Adán le echó la culpa a su mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente se quedó porque no le pudo echar la culpa a nadie. Entonces todos ponemos esto. Este otro que ponemos, a veces no reconocemos nuestros errores y culpamos a alguien, y culpamos así. Eso es la naturaleza del hombre. Ahí se las dejo
para mañana o pasado, cuando Dios me ponga otra palabra, yo se los hago participar y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, quédense en casita. Los amo mucho en el amor de Cristo. Agarren las escrituras y léanlas. Lo poquito que puedan, pidan al Señor el Espíritu Santo que les dé la revelación de la palabra. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.